En el año 1667, André Félibien, un teórico del academicismo francés, en el prólogo a las conferencias de la academia, dijo que la pintura clásica se podía clasificar de acuerdo a determinadas temáticas: pintura de historia, pintura de retrato, paisajes, marinas, frutos, animales, géneros de la pintura y jerarquía de los géneros. Les doy la bienvenida a este especial de martes que ya lo veníamos necesitando. No sé hace cuánto fue el anterior. Como ya saben, ganas hay muchas, tiempo hay poco. Pero aquí estamos para seguir tratando de proponer herramientas para comprender el arte. Por supuesto, si es la primera vez que pasan por aquí, además de invitarlos a suscribirse, les voy a dejar la lista en donde estamos poniendo todos los videitos que hacemos así tipo especiales que nos ayudan a comprender un poco más el mundo del arte. Incluso a comprender un poco más las cosas que hablamos todos los viernes. En los capítulos anteriores habíamos hablado de cómo acercarnos a un museo, es decir, una guía de práctica. También habíamos hablado de cómo acercarnos a una obra de arte, cómo empezar a formularnos juicios que nos permitan dialogar con la obra, que nos permitan entender la propuesta de la obra. Y un poco la entrada de hoy, que va a hablar de los géneros de la pintura, va en esa dirección, a dotar de contenido mi interacción con la obra. Como ya saben, el mundo del arte nunca estuvo definido tal cual lo conocemos hoy por hoy. Nos vamos a ir a una época en la que prácticamente ni los museos existían. Pero lo cierto es que durante el siglo, sobre todo XVII, ni hablar del XVIII y el XIX, se empieza a configurar este campo del arte. Es decir, el arte sale de la colección privada, de la colección de los príncipes, de la nobleza, o por ejemplo del ámbito religioso, y empieza a ser objeto de observación estética, de disfrute, de evaluación. Es decir, empieza a cambiar la sociedad con el consumo burgués y con distintos aspectos que se van generando. Es una historia bastante larga, si quieren algún día se las cuento, a mí me encanta, pero lo que nos interesa es que nos vamos a ir a los momentos en los que se empieza a configurar una forma de entender el arte. Todo lo que es el nacimiento de la teoría de la estética, de la historia del arte y demás, se va gestando en este momento en el que las academias, nos vamos a remitir en principio y fundamentalmente a la francesa, pero ya teníamos academias también en Italia, por ejemplo, empiezan a agrupar a todos los artistas. Saben que antes de eso, si nos vamos al Renacimiento o al Barroco, los artistas venían un poco luchando por darle jerarquía a la pintura y a la escultura, por supuesto, porque eran entendidos como artesanos y ellos decían que había una labor intelectual en lo que hacían. Todo esto terminó decantando en cierta consagración de los artistas, en donde se entiende a la pintura, por ejemplo, como un arte liberal, y surgen las academias, un poco para hacer todo, ¿no? Para normar, por supuesto, siempre alguien norma, para formar y para establecer ciertos cánones. Y como todo ambiente en conformación, los invito a ver esta obra y también luego esta fotografía que nos muestra el Salón Carré del Louvre, en donde la Academia Francesa hacía las exposiciones anuales. Vamos a detenernos un segundo en la disposición de los cuadros. Sí, ¿les parece caótico? Está más que bien. En ese momento el modelo visual decimonónico no decía que había que tener un espacio de observación entre obra y obra. Se ponían todas, unas arriba de la otra. Pero lo que me interesa rescatar de estas imágenes es que no estaban en cualquier orden. Si prestamos atención, vean que en las obras de gran formato son las que están arriba. Y a medida que el formato se va volviendo más pequeño y por lo tanto menos jerarquizado, se empiezan a colocar hacia abajo. ¿Qué significa más jerarquizado y más grande arriba y más pequeño y menos jerarquizado abajo? Para hablar de los géneros de la pintura, tenemos que hablar también de la jerarquía de los géneros. La Academia Real de Pintura y Escultura francesa fue la que de alguna manera estableció esta idea de clasificación de las obras. Estamos hablando de Ancien Régime. Piensen que esto se dio fundamentalmente antes de la Revolución Francesa.
que de hecho en 1793 la academia fue abolida, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero lo cierto es que desde el 1700 en adelante todos hablamos de la pintura en tanto obras de determinado género. Es algo que dura hasta nuestros días. Hoy cuando hablamos de una pintura, incluso en los videos que hacemos todos los viernes, decimos, esta es una naturaleza muerta, un bodegón, esta es una pintura de historia, esto es un retrato, así por muy básico que suene. Y además, por supuesto, clasificarlas de esta manera nos va a servir como herramienta para poder analizarlas, porque no vamos a analizar de la misma manera un retrato que una pintura de historia. Entonces, vamos a conocer los géneros. El primero que debemos mencionar es la pintura de historia, que era considerado el genre élevé, el grande genre, es decir, el género más elevado. Después nos vamos a meter un poquito en eso y por qué. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta que la pintura de historia no significa que está relatando un hecho histórico, sino que hay una narración, que hay un cuento, que se cuenta algo. Por lo tanto, dentro de la pintura histórica vamos a encontrar obras religiosas, obras mitológicas y obras literalmente de historia, que por supuesto puede estar basada en hechos concretos o en libros como las historias religiosas o bueno, en literatura, incluso alegorías. Lo que tendemos que entender es que una pintura de historia está, encarnando un mensaje, ya sea intelectual, ya sea moral, una interpretación de la vida. Digo, cuando uno piensa, no sé, en las deidades, en los dioses y las diosas mitológicas, por supuesto están hablando de aspectos humanos, o las figuras religiosas o las figuras históricas también representaban distintas ideas, distintas concepciones que debían ser interpretadas. Y es cierto que interpretarlas muchas veces es más complejo de lo que uno imagina, porque detrás de la escena en sí que se nos presenta, hay una narración y esa narración conlleva algún tipo de mensaje filosófico, religioso o moral. Pero acá también nos anclamos mucho en un momento histórico. En la pintura de historia, bueno, luego ya de pasado el siglo XIX decayó bastante como género, esta idea de género elevado. Pero bueno, lo que me interesa acá es que recuperemos algunos ejemplos como para que puedan ir visualizando de qué viene la cosa. Y que les traigo, claro, el juramento de los Horacios de Jacques-Louis David. Es un gran ejemplo para pensar la pintura de historia y además también en ese momento se lo llamaba una grande machine, es decir, una gran máquina. Esas obras enormes, tamaños enormes, con historias potentes, y en este caso, bueno, estamos hablando de David, ¿no? Súper clásicas en cuanto a la representación, neoclasicismo a full. Piensen que las pinturas de historia en esta época llevaban años de realización, porque el artista tenía que investigar todo, la historia, cómo representar, no sé, la vestimenta de la época, la vestimenta no solamente, sino las arquitecturas, la conformación de los cuerpos, es decir, eran obras que llevaban mucho tiempo de conformación, y además también tenían un tamaño enorme. Ustedes van a ver que puntualmente ahora, con los ejemplos que vayamos viendo de pintura e historia, voy a estar poniendo las dimensiones. Por supuesto, con toda esta documentación y toda esta preparación, lo que se esperaba es que la obra que se presentara fuera verosímil. No digo verdad, porque ya sabemos que no necesariamente remite a hechos históricos, podía ser religioso o mitológica, sino que tenía que tener una construcción muy verosímil, tenía que ser un espectáculo visual, y uno tenía que creer lo que estaba viendo. Y miren si no le vamos a creer a David, que nos muestra acá este momento tan clásico en el que estos hijos juran presentarse a la batalla mientras las mujeres sufren a un costado por lo que va a pasar. Y acá este ejemplo también es maravilloso para pensar esta doble dinámica de interpretación, porque ¿por qué David elige este momento del juramento de los Horacios? Bueno, porque era un momento en el que la patria, el sentido, el concepto de patria como abstracción de segundo grado, estaba empezando a conformante. Antes no existía la patria como sentido. Entonces, bueno, una obra de este tipo, la defensa de la patria, apostaba a todo un clima histórico del momento. Con lo cual, la elección de las historias, de los personajes, de qué héroes se querían reflejar, eran muy importantes para la pintura de historia. Y por supuesto, nos vamos a otro ejemplo en donde también se trata de trasladar valores y mensajes, como Napoleón cruzando los Alpes.
Alpes, que es también de David, de hecho. En este caso estamos con un tema contemporáneo. Piensen que el momento que está reflejando David había sucedido en 1800 y él en 1801 ya lo pinta. Bueno, sí, Napoleón cruzó en mula, no en este caballo corcel divino, pero estamos en el momento en el que podemos construir la idea de un héroe. La representación tenía que ser emblemática y, por supuesto, la asociación con el pasado, ¿no? Alejandro Magno. De hecho, por si queda alguna duda, en las rocas de abajo, además de poner Bonaparte, pone con quién lo está relacionando. Y esas pinturas de historias, bueno, también podían tener otros anclajes, a veces más dramático, depende del sentir, depende del momento. Yo acá les traje una de mis favoritas que tienen que ver con digamos, la recuperación histórica interpretada de la historia española, que es esta obra de Pradilla de Doña Juana la Loca. Miren el enorme tamaño del lienzo, la complejidad de la composición en todos los personajes que están allí, mientras la expresión, ¿no?, de Juana mirando el ataúd de su marido muerto, Felipe, mientras se reza por él y hay velas encendidas. Hay toda una narrativa súper compleja en la que también se deja intuir la sensibilidad de las personas que lo rodean, ¿no? Algunos tienen frío, la están pasando mal, digamos. Pero la fuerza narrativa de estas historias, y acá le traigo como último ejemplo otro que también me parece maravilloso para cruzarnos el charco y tener de todos lados posibles, que tiene que ver con la ejecución de Lady Jane Grey, de Paul Delaroche. Paul Delaroche, pintor hiper popular en el siglo XIX, otra gran machine, acá una gran máquina en donde se narra, claro, un momento dramático que es, bueno, ustedes saben que Jane Grey fue una de las 8 mujeres que tuvo Enrique VIII de Inglaterra y que fue condenada a ser decapitada. El enfoque de la luz sobre la ropa blanca, todos los elementos dramáticos, la dama de compañía ahí que está tirada a un costado angustiada, el verdugo ahí con el hacha esperando el momento como indiferente, mientras la ayudan ahí a acomodarse para asumir dignamente la muerte que le había tocado. A ver, como decimos, hay también una interpretación y una búsqueda de darle dramatismo. Fue decapitada en el patio exterior. Acá está situado dentro de la Torre de Londres. Y justamente sobre estos ejemplos me interesa rescatar lo que decía nuestro amigo Felibien, con el que abrimos esta entrada del día de hoy. Felibien argumentaba que el pintor tenía que imitar a Dios, cuya obra más perfecta era el hombre. Entonces tenía que mostrar figuras humanas, de grupos, y tenía que elegir temas de historia y de fábula, en la medida en que debía, como los historiadores, representar grandes acontecimientos, o como los poetas, sujetos que agradaran, y subiendo aún más alto, ser hábil para ocultar, bajo el velo de la fábula, las virtudes de los grandes hombres y los misterios más exaltados. Miren cómo Felibien te ponía los puntos de lo que tenía que ser una pintura de historia, ¿eh? Por eso, esto iba acompañado de una cierta jerarquía, en la medida en que alguien, un pintor que hacía pintura de historia, tenía que lograr reflejar todo esto, era el género más alto, era el tamaño más grande y estaba exhibido en la parte de arriba. Y el grupo que le sigue en esta clasificación es el retrato. Acá con el retrato yo voy a decir algo, ya voy a estar aclarando algo. Algunos dicen, bueno, el retrato era un género un poco menos elevado, que de hecho en esta jerarquía lo era, porque es más fácil de interpretar. No estoy para nada de acuerdo con esto. No es tan fácil de interpretar el retrato, o depende de qué retrato. Ahora vamos a ir viendo los ejemplos. A ver, es cierto que el retrato antes de 1900 cumplía la función que luego asumió la fotografía, es decir, representar a una persona de una manera más o menos verosímil o fidedigna. La diferencia es que, por supuesto, el pintor podía acomodar algunas cosas caso de ser necesario, que con la fotografía, en la medida en que en esa época no existían todavía las herramientas digitales para tocarlas, era más difícil. Pero por supuesto, en la medida en que estos retratos en general eran encargados, a ver, por poderosos, léase nobles, aristócratas, reyes, obispos de la iglesia, no solamente era la cara y listo, más allá que la historia del retrato es una historia, ¿no?, enorme y larguísima y súper interesante. No me quiero ir de tema. Quiero decir, en la medida en que no se representaba a cualquier persona, había un mensaje. La persona tenía que aparecer con determinados atributos y esos atributos tenían que poder leerse. Y acá, como tuve que elegir ejemplos y siempre me doy algún gustito cuando tengo estas libertades,
Les quiero presentar este magnífico retrato de Angres. Siempre digo, Angres fue un gran retratista de la condesa de Aussonville. Creo que uno no puede dejar de ver aquí que hay un mensaje, que hay una presentación no solamente de cómo era la persona físicamente, a eso me refiero, sino de su actitud, de su forma de ser. Miren el truco, por ejemplo, del espejo para mostrarla de atrás, la posición de la mano, la expresión de la cara, los ropajes, el mueble que lo acompaña con el decorado, las flores. Quiero decir, uno tranquilamente podría agarrar este retrato y estarlo evaluando un buen rato. O por ejemplo, otro gran retratista también, Pompeo Batoni, esta obra del reverendo Thomas Kerridge, que como vemos por la expresión, por la ropa, incluso por el papel o carta que tiene en la mano, nos está tratando de contar algo. No es solamente, ahí lo tenemos al reverendo, ¿qué tal? Incluso si nos vamos un poquito más para atrás, los retratos podrían ser algo bastante más complejo. Por ejemplo, pensemos en esta obra de Van Dyck, en donde nos muestra a Carlos I de Inglaterra en 3 posiciones distintas. Está claro que tendríamos mucho para ver acá. Y además, bueno, para la historia de la pintura esta obra es magnífica, ¿no? Porque tenemos de frente, de 3/4 perfil, y de perfil, ni hablar. Incluso los retratos se podían complejizar acompañados de otras escenas que nos permiten interpretar. Por ejemplo, este retrato compuesto en el que no hay una sola persona, sino que está Mr. and Mrs. Andrews, que es de Thomas Gainsborough, en donde tenemos una combinación bastante inusual, porque tenemos paisaje y también el retrato, que esto ya empezó a ser bastante común en esta época. Estamos a mediados del 18. Es un retrato doble de una pareja recién casada, con vista, bueno, a la campiña, que incluso sorprendió en su momento, porque tiene una combinación muy, muy original, un formato horizontal, extendido, casi uno diría que hay más de paisaje que de retrato. Pero bueno, también hay un mensaje acá, y esto tenía que ver con exhibir la finca que había sido parte de la dote. Por supuesto, la historia del retrato es amplísima, viene más que de la antigüedad, desde Egipto en adelante y más también. Y traspasa al siglo XX con otras formas, ¿no? Porque ya ahí no se busca tanto la representación como por ejemplo en esta obra de Picasso, en donde si algo que nos queda claro es que Dora Maar no se veía así, sino que Picasso lo que hace es interpretarla. Tercera clasificación de género, justamente se llama pintura de género. Esto da para un mareo interesante, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo. En esencia, sencillito, para definir una pintura de género tenemos que pensar en gente común haciendo cosas comunes. Quiero decir, no un rey en el momento de ser coronado, sino la señora yendo a la pescadería. Eso. Y acá todo un mundo de expresión social, porque es donde se empieza a mirar el entorno cotidiano de la gente común. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con esta obra de Daumier, ¿no? El vagón de tercera clase, donde ¿qué es lo que nos muestra? En esencia, de una manera bastante realista, muestra la cierta pobreza, la resignación de los viajeros, de los nuevos viajeros del ferrocarril, que apenas empezaba a existir, en un vagón de tercera clase. Daumier, capítulo aparte, ¿eh? O si nos ponemos un poquito más impresionistas, nos vamos a ver esta obra de Renoir, en donde lo que nos muestra es el almuerzo de la fiesta en un bote, donde aparecen un grupo de amigos de Renoir que están ahí en la terraza de un restaurante al que iban siempre, ¿no? Que se llamaba Maison Fournaise, y aparecen otros clientes habituales en una escena completamente cotidiana, charlas, diálogos, la señora con el perrito. Ahora, la pintura de género a veces es un poco tramposa, vamos a decirlo así, porque muchos pintores, sobre todo cuando son unos genios totales, recurrieron a la pintura de género para tratar de trasladar mensajes también de corte filosófico, moral, político, social. Entonces, a veces se complejiza. Por ejemplo, veamos esta obra de Ernst Kirchner, que en esencia se llama Escena de una calle en Berlín. Bueno, uno acá podría decir, ok, es una escena en una calle, la gente está caminando, está paseando, gente común haciendo cosas comunes. Pero en esencia lo que Kirchner estaba tratando de recuperar acá era el reflejo de la vida de las prostitutas. Y si uno presta atención empieza a ver cómo estas miran a los hombres, supuestamente de una manera provocativa, y ellos tratan de apartar la mirada para otro lado. Entonces estamos ante una simulación. Bueno, hay un mensaje acá, está hablando
de algo que está pasando en la sociedad y que perturba. O incluso estas pinturas de género a veces son confundidas, como pasó, por ejemplo, con esta obra mal llamada, entre comillas, Las hilanderas de Velázquez, que en realidad está hablando de una fábula. Les voy a dejar acá el link para los que quieran conocer más sobre la historia de este cuadro y cómo interpretarlo. Siguiente género, la pintura de paisajes, que uno podría decir es un género bastante más amable, al menos para poder disfrutarlos. Pero también es cierto que conlleva un tipo de interpretación totalmente distinta que lo que venimos viendo. Es cierto que el género de paisaje como tal nace hacia el siglo XIX. A ver, antes de eso podíamos tener en el 1700 las vedute, ¿no? En Italia, o el dibujo, la pintura topográfica. Muchas veces se pintaban paisajes no como paisajes, sino para reflejar la topografía de algún sitio, o no sé, la reconstrucción de un lugar de una batalla, por ejemplo. Pero fue el romanticismo en esencia, y luego esta bandera la tomará el impresionismo, quienes recuperaron el paisaje en sí mismo, el valor de representar un espacio, no necesariamente con personas. Y ahí tenemos que hablar de los Barbizonier, ¿no? De la escuela de Barbizon, que fueron los que empezaron, sobre todo en Francia, a hacer este tipo de paisajes, como este de Corot, en donde en esencia, si bien hay una personita ahí abajo, lo que nos importa es el río, es el puente, es la construcción, es los árboles, es la luz, es el ambiente. O esta obra de Díaz de la Peña, de los bosques de Fontainebleau. A ver, yo les digo algo, si ustedes ponen Escuela de Barbizon, Bosque de Fontainebleau, les va a aparecer un millón de obras. ¿Por qué era esto? Bueno, esto se los cuento como algo anecdótico. A los bosques de Fontainebleau en general se iba a cazar. Los cazadores, que eran en general personas adineradas, aristócratas o nobles, bueno, solían comprarle cuadros a estos Barbizonier, a estos pintores de la escuela de Barbizon, para tener un recuerdo del lugar a donde iban a cazar. Entonces, un poco esta gente que todavía ni siquiera estamos en el impresionismo más puro, estaban empezando a recuperar una técnica de pintura, vivían un poco de eso, porque si no se morían de hambre. Ahora esta sencillez de ver los árboles, ver un río y todo se puede complejizar. Por supuesto, siempre se puede complejizar. ¿Hay pintura de paisaje que contiene un mensaje moral, un mensaje político, un mensaje filosófico? Sí la hay. Pensemos, por ejemplo, en William Turner. Y Aníbal y su ejército cruzando los Alpes. A ver si podemos interpretarlo. En esencia, si uno lo tiene que pensar por el título, estamos hablando de una pintura de temática histórica. Sin embargo, lo que creo que más nos interesa acá o nos llama la atención es ese paisaje, es esa tormenta de nieve. Y ustedes me dicen, bueno, Aldana, pero ¿cuál es el mensaje político acá? Bien, pensemos que esto se pintó durante las guerras napoleónicas. Y al reflejar esto de lo que Roma logró evitar gracias a la tormenta de nieve, bueno, de alguna manera el desliz, lo que se estaba tratando de decir era que no nos pase lo mismo, que Inglaterra logre evitar todo esto. Y ya como último género, hecho y derecho, aunque hacia el final vamos a tener que reflexionar algunas cosas más, tenemos al bodegón, a la naturaleza muerta. ¿Qué género, señoras y señores? Se supone que el bodegón estaba en la última de la escala de lo menos importante que podía llegar a ser un pintor en esa época, ¿no? Estamos hablando de cuando se configuran esta suerte de clasificaciones. Pero son obras bastante complejas. Por ejemplo, este bodegón de Munari. Claro, uno ve algo totalmente estático, dice, acá no pasa nada. Sin embargo, en cada uno de los objetos, en la selección y en la disposición, hay mucho de lo que hablar. Por un lado tenemos parte de lo que es la destreza artística, cómo reflejar los distintos objetos, las distintas texturas. Y por otro lado estamos hablando de ¿a quién representa este bodegón? Estamos hablando de personas que leen, personas que tienen un acceso a comida exótica, a comida cara, que tienen vajillas delicadas, porcelanas, que tienen poder económico. Pensemos en las vanitas, les voy a dejar también el link cuando hablamos de las vanitas. Bueno, un bodegón muchas veces es más que representar un objeto, o incluso mensajes alegóricos, como por ejemplo esto de los 5 sentidos, o el verano también se llama esto, ¿no? En donde, ¿qué hacemos? Tratamos de reflejar objetos de referencia para el oído, para el gusto, para el tacto, para los aromas con las flores,
para simbolizar el verano, en donde vemos un paisaje abierto, verdoso detrás, los colores incluso de la ropa de la señora, las frutas, esas uvas, la parte lúdica a través del juego reflejado sobre la mesa, y además también la mayoría de los objetos, ¿no?, cultos, es decir, un globo terráqueo, música, libros. Incluso si nos salimos de la cosa más obvia, nos vamos, por ejemplo, a esta obra de Cézanne. Cézanne rompió todo, ¿no? Muy genial. Con este bodegón con Cupido de yeso, que bueno, es una naturaleza muerta con una composición, digamos, poco convencional. Si hay algo que no le importó a Cézanne es respetar cualquier ley tradicional de perspectiva y de distribución por tamaños de los objetos. Hay cosas que parecieran ser una pintura dentro de la pintura, como los propios objetos. En realidad lo que quiere hacer Cézanne acá es mostrar cuán artificial es una composición. Pero bueno, no deja de ser una naturaleza muerta. Entonces, más allá de que esta clasificación, por supuesto, nos sirve hoy por hoy, bueno, en su momento sí se armó esta idea de la jerarquía en donde desde ya, por ejemplo, las pinturas de género o los bodegones y los paisajes también en alguna medida, aunque existían muy pocos en esa época, eran géneros menores, no eran géneros elevados, porque se supone que no requerían ni tanta preparación, ni tanta documentación, ni tanta evaluación. En relación, a la deriva de la palabra género, en algún momento, por ejemplo, se decía que un pintor era de género porque hacía pinturas, bueno, que no eran de historia, que no eran elevadas, es decir, que hacía cualquier cosa que no fuera importante. Y de hecho era bastante común que hubiera pintores que se dedicaran solo a alguna cosa, a pintar flores, a pintar animales, a pintar texturas, es decir, había como especialistas, entonces eran pintores de género, podían hacer una cosa bien y a veces se los contrataba para hacer solo eso, mientras que, digamos, el artista más completo, más pleno, venía y ponía las figuras humanas y todo el relato. Que es algo totalmente distinto a la deriva que tuvo lo que se llama pintura de género en los Países Bajos, por ejemplo. Ya saben que Flan de los Países Bajos es otra historia. Vamos a hacer algunos especiales sobre esto también. En donde en realidad el pintor de género es verdad que se especializaba en algo, pero no por eso tenía menos jerarquía que cualquier otro pintor, quiero decir. De hecho, se apreciaba muchísimo, porque bueno, la pintura holandesa tuvo una historia totalmente distinta. Incluso hay que pensar que en el mismo auge de este momento clasificatorio y de las academias, ya se empezó a reflexionar qué pasaba cuando detrás de un artista había genialidad, había ingenio. Y ahí hay que dar un poroto a Sir Joshua Reynolds, que empezó a discutir un poco esto. A ver, Reynolds en las conferencias que dio en la academia, en este caso estamos hablando de la británica, por ejemplo, sí sostenía que el bodegón era un género inferior respecto de la pintura de historia, porque bueno, el pintor no tenía que ejercer tanto trabajo de la mente, sino que era más bien un ejecutor. Pero al contrario de Felibienne, lo que él decía es que, ojo, que en manos de un genio, ya sea un bodegón o un retrato o una pintura de historia, no es poca cosa y siempre va a tener algo diferente, algo que la eleve. Quiero decir, no era la división más de Felibienne de si sos un rasca pinta un bodegón y si sos o una pintura de género y si sos un grosso pinta historia. Y de hecho lo voy a citar. Sea la figura humana, un animal o incluso objetos inanimados, no hay nada, no importa cuán poco prometedor sea en apariencia, que no pueda alzarse a la dignidad, transmitir sentimiento y producir emoción en manos de un pintor genio. Lo que se decía de Virgilio, que incluso el estiércol lo tiraba al suelo con dignidad, puede aplicarse a Tiziano. Cualquier cosa que tocaba, no importa cuán humilde por naturaleza y habitualmente familiar, por una especie de magia, él lo investía de grandeza e importancia. Muy interesante lo que dice Reynolds. E incluso en el mismo momento en el que las academias se habían abrazado a estas jerarquías de los géneros, bueno, los pintores empiezan a crear y a desarrollar géneros distintos, ¿no? Los tenemos a Watteau con las Fêtes Galantes, que es un género nuevo, que termina siendo aceptado por la academia. El mismo Reynolds, que generó este estilo de retrato llamado Grand Manner, que tenía que ver con la presentación del retratado. Los paisajes ideales de Claudio de Lorena, Chardin con esas naturalezas muertas que, bueno,
eran prácticamente puras alegorías y había que interpretarlas. Es decir, esta clasificación duró más o menos poco, pero como verán nos sirve bastante. Ahora, temas que no vimos aquí. Bueno, no mencioné a la arquitectura, no mencioné a la escultura. Hay géneros. La verdad es que no hay una clasificación clara. Por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, porque uno podría decir, podríamos hablar de género como igual a tipología. Quiero decir, de acuerdo a su función, por ejemplo, no sé, una tumba, una casa, un mercado, una iglesia, o grandes divisiones, no sé, si es arquitectura religiosa, arquitectura cotidiana, o civil, quiero decir, ¿no? Industrial, militar. Bueno, la verdad es que no hay una clasificación clara, no se trabajó tanto en eso. En arquitectura se trabaja más por los periodos y por los estilos. Algo similar pasa en la escultura, donde uno podría decir, bueno, está, por ejemplo, lo que es imaginería, lo que es escultura funeraria, lo que es grupo escultórico, lo que es escultura más tipo de retrato. Pero la verdad es que no es algo que sea de mayor utilidad en ese sentido para describir, por ejemplo, una obra. Con lo cual, cuando hablamos de géneros, estamos hablando esencialmente de la pintura. Y algo que Nobleza Obliga, se los tengo que comentar, y que por supuesto no existía en la época de las academias, tiene que ver con la pintura abstracta. Es decir, estamos hablando post-vanguardias históricas, ¿no? De 1930 y pico en adelante, para situarlo así medio groseramente. ¿Qué pasa con este tipo de obras? Es que en realidad, a ver, lo que hace de alguna manera la pintura abstracta es igualar su calidad de representación con la calidad técnica, es decir, tiene casi el mismo valor o incluso es más importante la cosa técnica, la cosa formal. Entonces ahí muchas veces la interpretación no va tanto por anclarla a un género de los que ya hablamos, sino que tiene que ver un poco con interpretar formas, colores, líneas. Va por la cuestión más compositiva, a ver, lo estoy diciendo de una manera grosera esto, ¿eh? Con lo cual esto tendrá que ser también un capítulo aparte, pero creo que con lo que repasamos hasta hoy podemos pensar algunas cosas sobre los mensajes que incluyen las obras, porque muchas veces estos géneros no se dan en sentido puro. Uno podría decir que una obra tiene un mensaje principal o tiene un contenido narrativo principal, pero que también tiene otros subsidiarios, simbolismo, referencias, analogías, es decir, hay muchos links en una obra. Y todo esto, por supuesto, está dado y se refleja en la cuestión técnica, que yo creo que es, como yo digo siempre, para mí, hablar de colores, de texturas, de líneas, de pinceladas, es meterse en la letra chica de la pintura, y es lo que les voy a proponer para un próximo especial de martes. ¿Por qué? Porque necesitamos poder conocer, a más no sea de a poco, que Van Eyck fue un destaque en el manejo del óleo, que Leonardo se caracterizó por el esfumato y qué significa el esfumato, que Miguel Ángel hizo un despelote de pinturas al fresco con su habilidad anatómica y técnica y representación de los cuerpos, que Tiziano o también Matisse destacó por el color, no sé, que Caravaggio por el tenebrismo, que Rembrandt por el claroscuro. Quiero decir, la técnica, la forma de llevar adelante la composición, los materiales que también soportan esto, es muy importante para poder conectarse con una obra de arte. Entonces necesitamos, para poder conectarnos un poco más con una pintura, ir tratando de entender el efecto de estos elementos en un cuadro. Así que esa va a ser la próxima entrada. Respecto de la pintura de géneros, que espero que les haya resultado al menos de interés para tener una idea clasificatoria de cómo viene la cosa, quiero decirles que hay todo un mundo. Tengo pensado hacer, y espero que les parezca una buena propuesta, luego una entrada por cada uno. Como yo decía, no es lo mismo analizar una pintura de historia que analizar un paisaje. Se miran cosas distintas, se abordan de maneras distintas. Entonces, vamos a hacer especiales en algún momento, ojalá me dé el tiempo a hacerlo lo antes posible, pero bueno, sepan que está comprometido también la temática. Finalmente, les agradezco que me hayan acompañado en este especial de martes y nos vemos en algún próximo martes, esperemos que pronto. Como siempre, los espero todos los viernes en el canal. Adiós.